Como bien lo dice Tamara, tuve la desdichada oportunidad de vivir el horror que miles de venezolanos hoy siguen viviendo en Venezuela. Todos ellos que están aquí abajo siguen privados de libertad, siendo inocentes. El señor Jesús Gutiérrez, una persona de la tercera edad, una persona con problemas graves de una ventración que le ha deformado el estómago y con problemas cardíacos severos, ha sido condenado a 8 años de prisión por simplemente encender hojas secas en el patio de su casa el día que el señor Nicolás Maduro fue a la isla de Margarita. Ese fue su delito. Y hoy está pagando una condena injusta, el cual obviamente viola sus derechos elementales como ciudadano venezolano. Para entrar en materia, ciertamente lo que dice Tamara no es falso. La crueldad con que el régimen de Nicolás Maduro ejecuta, siembra miedo y terror a los que pensamos diferentes, se puede evidenciar. Sencillamente, en mi caso, fueron a mi casa, la operación Tuntún, un día después de las elecciones. Yo ocupaba el cargo de coordinador electoral por Encuentro Ciudadano en Naguanagua, Estado Carabobo, el cual tenía la posibilidad de tener algunas de las actas del día 28 de julio, donde por paliza quien ganó es el presidente Edmundo González Urrutia. Puedo decir que orgullosamente nuestro municipio le dio el triunfo al doctor Edmundo con más del 84% de los electores ese 28 de julio. Y por ende fui el primero del Estado Carabobo en ser víctima de la represión del régimen de Nicolás Maduro. Familiares, me reservo nombres, llegaron hasta donde estaba retenido en el SEBIN de Naguanagua y le ofrecieron a la directora de ese centro dinero para que me soltasen y palabras expresas fueron: aun cuando me traigas $1 millón, no lo vamos a soltar porque es una orden de arriba. Posterior a eso me llevan a Tocorón, duré un mes ahí en Naguanagua, me llevan a Tocorón a ver y a vivir una película de terror, donde sin poder meter la mano por otros, vi cómo maltrataron, violaron los derechos elementales de los ciudadanos a niños, ancianos. En Tocorón habían niños de 17 años, donde a 4 le tuvimos que cantar sus 18 privados de libertad de forma injusta. Donde habían ancianos mayores de 80 años, que lo único que le pedían a Dios era poder volver a ver a sus hijos y a sus nietos. Habían personas con condición de salud grave, cáncer, pacientes renales, hemorroides, Parkinson, Alzheimer. Habían personas que la gente no lo dice porque no lo sabe. Habían personas que estaban privadas de libertad en condición de calle y nadie habla de ellos porque nadie los conoce. Como siempre se lo he dicho a los partidos políticos, hacen un trabajo hermoso e idóneo mencionando a sus dirigentes y a los políticos que han metido preso. Pero a estos niños y a estas personas que no son políticos están pagando una condena política de forma injusta. Ellos dos, madre e hijo, su único error para el régimen fue salir a exigir que se respetara el triunfo de quien ganó el 28 de julio, Edmundo González Urrutia. Y hoy siguen privados de libertad más de 1 año y 2 meses. ¿A quién ellos le van a reclamar todo ese tiempo? Tenemos casos viles de suicidio. Yo presencié N cantidad de intentos de suicidio dentro de Tocorón, con alcohol, con cloro. Se lanzaban de las literas para pegar con el borde del quiso de las celdas para desnucarse y morir.
ahorcarse con las sábanas. Pero eso sencillamente no se dice. Hay una amplia, o hubo una amplia cantidad de personas con problemas mentales, pacientes esquizofrénicos, pacientes que convulsionaban, niños con TDAH, gente con autismo, y no se dice porque la gente tiene miedo, y muchos todavía siguen privados de libertad. Pude evidenciar el abuso de poder por canjes. Tú haces lo que yo quiero y te doy un plato de comida más. Tú haces lo que yo quiero y te doy 5 minutos más en el patio. Tú haces lo que yo quiero y cuando te sientas mal te saco a enfermería. Y esos favores no era que pórtate bien o cállate, no, eran favores sexuales. De los custodios para con los privados. Me preguntan, Nelson, ¿tienes miedo? No. Ya me quitaron lo más importante que fue mi libertad. Pero nunca me van a quitar mis ganas de seguir trabajando y luchando por un país donde realmente reine la libertad y la democracia. Tanto el doctor Antonio Ledesma, que lo tengo aquí al frente, que ha tenido años de lucha por la democratización de nuestro país, hemos sido testigos fehacientes de la represión brutal, no solamente cuando a él lo detuvieron y lo sacaron de su domicilio de la forma como lo sacaron, sino en las calles, en la protesta, sin importar la cantidad de personas de la tercera edad, la cantidad de niños que soñan y sueñan y soñarán con un país libre. Yo tengo 34 años y no conozco la libertad, no conozco la democracia en mi país. Tuve que salir huyendo porque no pude salir por Maiquetía, porque me iban a volver a detener, sino que tuve que salir por Colombia, porque después que me dieron la libertad, y abro comillas porque no es libertad, era una libertad condicional, me sacaron con N cantidad de restricciones, pero no podía quedarme siendo partícipe y cómplice con mi silencio. Tenía que denunciar la atrocidad que hoy viven nuestros hermanos dentro de Venezuela y dentro de los centros de tortura. La comida era arroz con sabor a jabón o sabor a tierra, con vísceras de res cruda. Eso era lo que daban en Tocorón. En los desayunos eran arepas quemadas o crudas con mortadela cruda licuada, que los muchachos le decían cómicamente vómito de gato. El tema de la salud allá adentro fue atroz. Tuve la oportunidad de denunciarlo y en su momento se trató de hacer un alto, pero de igual forma, una vez que yo salí, continuó la misma práctica de robarse los medicamentos de los pacientes con los medicamentos más costosos, poniendo mayor vulnerabilidad a su caso. Teníamos pacientes que no recibieron nunca una diálisis, que nunca pudieron ir a hacerse una quimioterapia o una radioterapia. Personas que le costaba muchísimo tomarse la medición del azúcar. Gracias a Dios, tensiómetro sí había. Pero ¿qué pasa con los que hoy siguen adentro? ¿Quién les va a dar respuesta? Y no solamente quién les va a dar respuesta y quién les va a resarcir todos los daños durante un año, sino que hoy la situación económica y la crisis económica que vive nuestro país evita y le hace más cuesta arriba a los familiares que están luchando en la calle poder tan siquiera visitar a su familiar en Tocorón, porque gente que da de Sucre, de Amazonas, de Táchira, de Barinas, del interior del país, que los pasajes les cuesta una y parte de la otra para poder ver a su familiar, ni siquiera llevarle algo. Esto ha sido la experiencia, como bien se lo dije a Tamara, más extrema de mi vida. Ha sido la experiencia más desagradable. Y Tamara me preguntó, Nelson, ¿qué fue lo más difícil de estar allá adentro? No fue que me agarraran, no fue estar preso, ni siquiera fue la comida. Fue el hecho de cuando a mí me dice el director,
te vas. Fue yo salir y tener que dejar a tantos venezolanos atrás sabiendo de que son inocentes. Eso es lo más difícil. Cuando yo salí de Tocorón, una señora se me acercó con su teléfono y me dice, ¿conoces a mi hijo? Y yo le digo, sí señora, yo lo conozco, él está allá adentro. Nelson, no me han dejado verlo en todo este tiempo. Yo duré 3 meses, 18 días y 15 horas. No lo he podido ver en todo este tiempo. Y yo, ¿qué? ¿Pero usted es la mamá? Y que sí, es que a él le dijeron que su mamá allá adentro había muerto. A ese nivel de crueldad llegamos. A ese nivel de crueldad llegamos. Donde no les importa absolutamente nada. Y una observación supremamente importante que tenemos que saber, la gran mayoría de los custodios son niños, 18, 19 y 20 años, que también tienen miedo de abrir la boca porque saben que si la abren van a terminar como nosotros o peor. Ellos han jugado en todos los ámbitos del país para hundirnos y hacer que nos sometamos a lo que ellos quieran, como ellos quieran y cuando ellos quieran. Pero mientras afuera o dentro del país sigan habiendo personas que alcen la voz y no seamos cómplices de lo que pasa en Venezuela, creo y confío muchísimo en Dios de que esto pronto se va a desarmar. Porque siempre, como lo ha dicho María Corina, esto no solamente es una guerra terrenal, sino también espiritual. Y el bien siempre le gana al mal. Sí, ciertamente ellos se valían de cualquier cosa para atormentar. El primer mes en Tocorón, considero, para mí fue el más difícil y el más extremo, porque cuando llegaban las noches, ellos nunca apagaron la luz. Nunca apagaban la luz. Y ya sobre calculo, porque no teníamos reloj ni forma de saber qué hora era, sobre la 1, 2 de la madrugada, cuando ya la mayoría del penal estaba descansando, entraban los custodios con palos y golpeaban las rejas, nos tiraban agua fría a las colchonetas, o si no, orina, para que no pudiésemos dormir. La desesperación era al punto de que todos los días entraban con el psicoterror de que ustedes no van a salir, ustedes se van a morir aquí adentro, ustedes son los malos, ustedes son los que están dañando la nación, o sea, tienen que entender que aquí los malos son ustedes y que ustedes aquí no valen nada, ustedes se van a someter siempre a lo que nosotros digamos. Aquí ustedes no tienen ni voz ni voto, ustedes son aquí esclavos. El maltrato era con, no recuerdo el nombre de los cosos que dan corriente, los teasers, gracias, al punto de sangrar, o sea, le ponían tanta corriente a los chicos al punto de sangrar por las heridas donde les pegaba la electricidad. A los chicos los metían debajo de las escaleras de planta baja de Tocorón en posiciones de agacharse porque no daba la altura y era todo el día ahí a oscuras encerrados donde habían roedores. Era el tema de tener que sostener palos o algo durante horas y si se te caía te golpeaban. Y esta foto del flyer, donde Nicolás Maduro aprieta con su pie las piernas de en este caso, el privado, es real. Ellos te dominaban pisándote la parte inferior de la cabeza, de la nuca, y las piernas para neutralizarte. Y eso lo vi yo, eso lo denuncié yo, pero obviamente no hay quien haga caso omiso a este tema. E indiscutiblemente en Venezuela estoy completamente seguro que hasta que no haya un cambio real, ninguna de las reivindicaciones van a ser tomadas en cuenta. Y lo único que solicito, en este caso al presidente Edmundo, presidente, por favor, todos tienen que pagar. Todos tienen que pagar.
En muchísimas oportunidades, otra de las torturas era obligar a los reclusos, perdón, a los estudiantes, porque nos decían estudiantes. A los estudiantes era comer comida podrida, verde, con gusanos. Porque eso era lo que había y si no nos gustaba, nos íbamos a morir de hambre. Hubo en una oportunidad 2 semanas donde yo me negué a comer porque sentía que si comía eso me iba a enfermar más que no comer. Y fue cuando me sacaron desmayado de mi celda, donde me tuvieron que poner 3 bolsas de suero porque estaba completamente deshidratado. Te ponían agua a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde y un vaso para todo el día. O sea, no había posibilidad de consumir agua. Cuando varios empezamos a caer en ese estado de deshidratación, empezaron a permitir el ingreso de botellas de agua de 5 litros cada 15 días. Empezaron a dejar pasar paquetería, que era una barra de chocolate y 5 galletas, cada 15 días. Tenemos casos extremos, no lo voy a mencionar, de una persona que en ese periodo de tiempo que yo estuve en Tocorón, 2 meses, 18 días y 15 horas, adelgazó más de 50 kilos. En mi caso perdí 20 kilos, porque no era comida. Tú se lo ponías a los animales que estaban en Tocorón, que en su mayoría eran perros, y no se lo comían. A ese nivel de asquerosidad que los animales no se lo comían. Y hoy no puedo dejar de nombrar a personas que compartieron conmigo celdas, que compartieron conmigo mientras estuve en Tocorón, como lo es Kennedy Tejeda, miembro del Foro Penal de Venezuela, Francisco Carielo, una persona que hoy se encuentra en un estado de salud muy delicado y sigue en Tocorón, el señor Santaella Morales, Víctor Ugas, un chico que realmente mientras estuvo en libertad dio la cara por el país y por la reeducación, la solidaridad en Venezuela, David Gil, Darwinson Molina, Eliezer Rosell, Giancarlos Mejía. Giancarlos estuvo conmigo desde el día 0 en el SEBIN de Naguanagua y hoy sigue privado de libertad en Tocorón, una persona que nunca tuvo una actividad política. Es más, ni siquiera el día de las elecciones pudo ejercer el derecho al voto porque no se lo permitieron. Al señor Yolman Pérez, a la señora Catalina Ramos, parte de 20 Venezuela. Indiscutiblemente no puedo dejar de mencionar a la señora Rocío San Miguel, que todos la conocemos muy bien. Al señor Henry Salazar. El señor Henry Salazar lamentablemente es la segunda vez que entra en prisión por razones políticas en nuestro país y pertenece también al equipo de 20 Venezuela. Al señor Jesús Gutiérrez, el que le mencioné hace rato, condenado a 8 años y con un estado de salud muy, muy delicado. A Viallo Prieli, a Freddy Superlano, a Ronald Carreño, a Jesús Armas, a Luis Torrealba, a Reiner Márquez y a un gran amigo que parece que se desapareció del mapa porque ya lamentablemente la gente también lo ha olvidado, que es el señor Carlos Azuaje, un hombre que pateó las calles en nuestro país durante toda la campaña y antes de la campaña, en el que tuve la oportunidad de compartir muchísimo con él. Hoy también está en las mismas condiciones. No podemos ser cómplices de esto con el silencio. Tenemos que alzar la voz donde estemos y de la forma más prudente posible por ellos, porque ellos todavía siguen privados de libertad.